importante, este tema que vamos a tocar nosotros como matrimonios, parte del equipo M316. Gracias por estar conectado con nosotros y vamos a orar poniendo en las manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra tuya, este estudio, Padre Celestial. Creemos que este estudio nos anima, Señor, a seguir adelante en la vida cristiana, que no le demos lugar, Señor, al desánimo, a la desilusión, y también así lo creemos en las personas que van a estar escuchando este mensaje. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues así nos toca hablar sobre el tema de la transgresión de Elías, que fue la desilusión. En este tema toca muchos puntos importantes y más que nada, cuando uno le da lugar a la desilusión, el enemigo se puede aprovechar en diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí el autor nos narra la historia de un pastor, que le pasó algo similar a lo que le pasó al profeta Elías. El pastor se llama Derek. Él fue invitado a un congreso para ser un orador. En ese congreso fue invitado por el organizador para predicar la palabra, porque el organizador sentía que era de parte del Espíritu Santo invitarlo, y así lo sentía en un principio, y Derek, muy dispuesto a llevar esa palabra, a estar compartiendo en este congreso, asistió, pero en el lapso de este evento, se suscitaron circunstancias, malos entendidos, diferencias doctrinales que empezaron a causar ese distanciamiento, esa hasta contienda, ¿no? entre ellos, ¿no? Entre pastores y el predicador. Y estuvo hasta el punto del conferencista Derek dejar de no asistir a este evento, ¿no? Pero finalmente decidió asistir, y el Espíritu Santo se movió en gran manera en su vida y en la congregación, que muchos estuvieron animados, muchos se levantaron, fueron edificados, pero por el simple hecho de darle lugar a esas palabras, a esos malos entendidos, esas diferencias, vino la desilusión a este pastor. Y ese pastor, en lugar de seguir adelante esa obra que hubiera sido usado de gran manera para levantar a esta iglesia, para que esa iglesia creciera, en lugar de eso, él le dio lugar al desánimo y decidió no seguir más. En cambio, los congregantes, los servidores, estaban muy animados, deseosos de seguir escuchando a Derek, ¿no? Al ser usado por parte de Dios. Pero vemos un ejemplo de cómo la desilusión y darle lugar a este tipo de pensamientos y este sentimiento en nosotros, que cortó posiblemente ese avivamiento en esa iglesia, ¿no? Ese despertar, ese crecimiento espiritual. Y algo similar le pasó al profeta Eliseo. Vamos a ver, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 28. Vamos a empezar a leer cómo era el panorama en esa situación, en ese lugar, ¿no? Aquí la palabra de Dios es muy clara, nos habla de cómo el profeta Eliseo fue usado poderosamente por parte de Dios. Permítame. Dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, y al tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El versículo 16 nos dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y dio el aviso a Acab, y vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab
convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras de un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cumpliera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Sinsón, y ahí los degolló. Vemos al profeta Elías, un hombre de Dios poderoso, fuerte en Dios, que hizo estos milagros en el nombre de Dios, estas proezas, que aún desafió a los 450 profetas de Baal. Vemos a un Elías fortalecido, lleno del poder de Dios, que imagínense degollar a 450 profetas. Es algo increíble, un hombre valiente, un hombre fuerte, que gracias a este acontecimiento, todo el pueblo de Israel se rindió, nuevamente clamando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero ¿qué pasó con el profeta Elías?
¿Qué pasó con él? Vamos a ver el capítulo 19, versículo 1. Dijo: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vemos que cuando el rey Acab le contó a Jezabel, a la malvada Jezabel, lo que Elías había hecho, dijo aún que iba a matar a Elías. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elías? Salió huyendo, dice la palabra de Dios, salió huyendo al desierto. Pero ¿cómo es posible que después de todo lo que había hecho en el nombre de Dios pudiera salir huyendo con miedo, temor hacia una mujer? Pues era increíble que después de lo que todo había hecho, de haber matado a los 450 profetas de Baal, él se llenara de desilusión y se fuera a esconder a una cueva en el desierto. La palabra de Dios nos dice que él, al sentir esta situación de desilusión, llegó hasta desear la propia muerte, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Nos habla de que al estar en esa situación, le dijo a Dios: todo lo que quiero es morir. El profeta Elías, al haber degollado a 450 profetas Baal, después de haber hecho todos los milagros, de haber descendido fuego del cielo, de haber orado por lluvia, de haber convertido a toda la nación de Israel para creer en el Dios verdadero, se postró ante Dios diciendo: Señor, quítame la vida, como lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, en el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí podemos ver un Elías que después de todos estos milagros se rindió ante la desilusión. ¿A cuántos no nos ha pasado una situación así? ¿A cuántos no nos ha pasado algo semejante de lo que le pasó al profeta Elías? Yo creo que en nuestra vida diaria podemos ver los milagros de Dios en nuestros días. En un instante podemos estar glorificando a Dios, dándole gracias por sus milagros y maravillas, pero en otro instante podemos estar deprimidos simplemente por una palabra. En este caso fue Jezabel, la malvada Jezabel, que le dijo que le iba a matar con amenazas. Pero en estos tiempos pueden ser otras circunstancias. No sé qué situación estés enfrentando en estos momentos. Puede ser una situación económica, una situación familiar, una situación de enfermedad, de salud. Puede que Dios haya hecho un milagro en tu vida en estos momentos, un milagro de sanidad, pero al otro día puede venir otro síntoma de enfermedad y tú puedes estar diciendo: Señor, ya basta, ya no quiero más, quítame la vida. En mi caso, en algún momento de mi vida, antes de conocer a Jesucristo, yo llegué a sentir ese sentimiento de desilusión. Es un sentimiento que te va carcomiendo poco a poco. Cuando tú le empiezas a dar lugar a la desilusión, ese sentimiento se va apoderando de ti cada día más y más, hasta el punto donde ya no sabes qué hacer, hasta el punto donde estuvo el profeta Elías diciendo: quítame la vida, Señor. Yo llegué a estar en esa situación cuando no conocía a Cristo. Yo tenía mucho por qué vivir, tenía una familia, una esposa hermosa, una hija por la cual trabajar, sacarlos adelante. Pero era ese desánimo ante las circunstancias que yo veía, ante la escasez a lo mejor de algunos bienes, cosas vanas, cosas insignificantes en nuestras vidas. Pero esa desilusión de nuestras propias circunstancias nos van llevando cada vez más y más y más a la depresión, y llega el punto donde llega uno a sentir, yo llegaba en las mañanas a despertarme,
ver la luz del día y decir, ¿qué caso tiene vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? No tiene ningún sentido, era increíble y es increíble lo que puede hacer el desánimo en tu vida ahorita tú que me escuchas. No le des lugar a ese sentimiento, por favor. Yo sé que no es fácil, que no es nada fácil pelear contra estos pensamientos, estas actitudes. No es fácil porque para mí no fue fácil. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a su Espíritu Santo, que me rescató de esa situación. Cuando yo conocí a Jesucristo, Él vino a cambiar en mí esos pensamientos, esos sentimientos, esas angustias, amarguras, todo el panorama de desánimo que quería venir a mi vida, como ahorita lo vemos en Elías. Elías que decidió mejor esconderse en una cueva bajo un enebro, pero qué tan maravillosa es la misericordia de Dios y su bondad, que él, a pesar de estar en esa situación de desánimo, acostado durmiendo bajo un enebro, dice la palabra de Dios, envió un ángel para que le diera una torta y un vaso de agua. Y le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y así nos dice Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Y vemos el gran amor de Dios para con Elías, ¿no? Y para con nosotros. Cómo al estar en esta circunstancia, Él nos da ese bálsamo, ese alimento a través de su palabra para seguir adelante. Y nos dice, ¿qué haces aquí? Vemos en Elías esa situación, ese miedo ante una persona. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer perversa, una mujer que mató a los profetas de Dios. Era una mujer pero era simplemente una mujer. Elías no tuvo ni siquiera contacto con ella. Fue enviada por un mensajero. Una palabra nada más de esa mujer cambió todo en la vida de Elías. Esa palabra nada más que le dijo, una simple palabra, ni siquiera se le presentó Jezabel personalmente para matarlo, para amenazarlo. Pero a veces las palabras llegan a nuestra vida y esas palabras son tan poderosas que quieren acabarnos. A veces una sola palabra te puede hundir hasta lo más profundo. Una sola palabra, las palabras son tan poderosas. Por eso cuando hemos estado aquí en estos tiempos en la Iglesia Triunfante, hemos aprendido a hablar la palabra de Dios, a declarar la palabra, porque las palabras son muy poderosas. Y más la palabra de Dios cuando la enfocamos para lo cual envió, como dice en su palabra, es poderosa, pero también las palabras malas pueden traernos ese desánimo. Yo te hablo de mi vida porque realmente yo viví esta situación. Yo no te puedo hablar de otra persona que haya pasado por una situación similar, de lo que es el desánimo, lo que es la depresión, porque yo en mi persona supe realmente qué era eso. Y yo conozco a muchos jovencitos de 13, 14 años que están pasando por esa situación. Yo te digo, jovencito, sigue adelante. Encomienda a Dios tu camino y Él enderezará tus veredas, dice tu palabra. A lo mejor tú no entiendas por qué vienen estas circunstancias. A lo mejor tú no entiendes por qué estás pasando esta situación. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación con tus papás, con tus hermanos. Puede ser a lo mejor una mala palabra sin querer de tu papá que te hizo sentir mal, que te hizo sentir esa tristeza en tu corazón. Pero yo te digo, joven, que me escuchas, no le des lugar a esas palabras. No le des lugar a ese resentimiento, a ese sentimiento, sino al contrario, sigue adelante en la vida cristiana, busca a Dios. Y vamos a ver cómo Dios rescató a Elías de esta situación. Él mandó un ángel, dice su palabra, para darle esa torta y ese vaso de agua para que siguiera adelante su camino, para que ungiera a Eliseo, su sucesor. Era un plan que tenía más allá, no había acabado hasta ahí la vida de Elías, del profeta Elías.
Dios tenía un plan, un propósito más allá de los pensamientos de Elías. Y así es Dios. A veces no entendemos, pero Dios tiene un propósito en nuestras vidas aún más grandes, aún un propósito más allá de nuestro entendimiento. Yo no me hubiera imaginado estar aquí delante de ti hablándote de este tema en algún instante. Yo mucho antes, ni siquiera me hubiera pasado por la cabeza poder estar aquí frente a ti. No, es algo increíble que yo le doy gracias a Dios lo que va haciendo en nuestras vidas. Y cuando tú pones tu confianza en Él, Él te va llevando adelante ante toda circunstancia, ante toda situación. Dice que Elías perdió de vista lo que Dios había realizado en su vida y a través de ella, y quiso morir. A lo mejor estás pasando por una situación similar a la de Elías. A lo mejor te sientes mal, te sientes con deseos de morir, pero solo el Espíritu de Dios puede transformar ese pensamiento en ti. Jesús no vino a nuestras vidas para hacernos pensar en terminar con ellas, sino Él vino para darnos vida, y una vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Esa promesa de parte de Dios, yo creo que va a ser real en tu vida, así como se ha hecho real en mi vida. Él nos ha dado vida y vida en abundancia, pero no te olvides que hay un enemigo que se llama Satanás, un enemigo que es el diablo, que quiere robarte la vida, que quiere robarte las ganas de vivir, que quiere destruir con tu vida. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Mayor es Jesucristo en nosotros. Y creemos que Él es el que lleva nuestras vidas adelante. Sabemos que en estos tiempos hay muchas circunstancias alrededor de nosotros, a través de los medios, a través de las redes sociales. Cada vez se muestra más ese panorama de muerte. Yo en alguna vez escuché, ya conociendo un poco de la palabra de Dios, veía cómo la influencia de la música afecta tanto en las personas. Es algo increíble cómo la música secular puede afectar en la vida de una persona. Y hasta llegué a encontrar unas canciones que decían ahí, canciones para suicidarse. Imagínate qué tremendo que un joven esté pensando o esté buscando algo para poder suicidarse. Y son canciones que te llevan a un plano, ahora sí que de muerte, que te hacen sumirte en lo más profundo de la depresión. Y así está el mundo ahorita. En las películas se habla de muerte, en las noticieras vemos muerte, y cuánto más ahora que se está viendo muerte por todos lados, ¿no? Pero vamos a cambiar esa manera de pensar, vamos a cambiar esa manera de ver la vida, vamos a cambiar de ver las cosas así como Dios las ve. Y vamos a ver unos puntos claves por los cuales darnos cuenta de estos 7 puntos que son claves, ¿no? Para darnos cuenta de este desánimo que mi esposa les va a compartir en este momento. Buenos días. Gracias. Bueno, primeramente es el hecho de entender que es una decepción, una desilusión. Es cuando se ponen las expectativas en una persona, en un artículo, y no se lleva a cabo. Ese plan que se tenía no se resuelve como uno esperaba. Entonces de ahí viene la desilusión, la tristeza. Y no por algo la palabra de Dios es muy clara, donde nos dice, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no por nada es tan claro este versículo de guardar nuestro corazón, porque ahí en nuestro corazón concentramos nuestros sentimientos, y es triste que
que las personas cuando están pasando en una situación de desilusión, hay pensamientos de muerte, de enfermedad. Y también la palabra de Dios es clara, donde nos dice, en Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Yo creo que este versículo es clave ahora, como nosotros que estamos conociendo de la palabra de Dios, en dónde está nuestro tesoro, porque ahí está nuestro corazón. Y realmente esta es un tiempo especial. Primeramente yo lo veo como para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, porque ellos apenas están llevando una vida adelante, y poner este tiempo en su corazón firme en la palabra de Dios es vital, porque la palabra de Dios es clara cuando nos dice que no quiere que nadie se pierda, y mucho menos ya nuestros hijos que son conocedores de la palabra de Dios. Estos tiempos son difíciles porque la desilusión que se está marcando de los hijos es con nosotros, los padres. A mí me gustaría comentar, yo tuve una desilusión, la primera y única desilusión que he tenido en mi corazón fue acerca de mi papá. Fue a los 16 años, yo sin saber de la palabra de Dios, y como yo se lo comentaba hasta él, cuando yo vi cosas de él, le digo, yo sentí que mi corazón se rompió, escuché, le digo, es más, pude escuchar ahí en medio de la calle a la hora de yo estarlo enfrentando, cómo se rompió mi corazón. Y no solo te marca, yo puedo decir esto, marcó mi corazón, marcó el corazón de mis hermanas, pero con la palabra de Dios es una herramienta es la única que puede hacer un corazón nuevo. Aún puede sentirse marcas, pero no duele esa circunstancia. Es más, dice la palabra de Dios que si te acuerdas, lo ves como cosas que ya pasaron, como aguas que ya pasaron. Y eso está en el poder de la palabra de Dios. También podemos... aquí nos marca 7 puntos, dice las características de la desilusión. Dice, las personas desilusionadas temen, hay miedo en el corazón, porque ¿a qué se teme? Porque sabemos que hay un devorador que quiere matar y destruir. Y si uno deja esa puerta abierta, lo llega a hacer. En este tiempo escuchamos aún de familiares que se desilusionaron en una relación y no pudieron, no llegó la palabra a ellos, por sus mismas fuerzas no pudieron salir adelante. Yo en este caso lo tuve en la vida de un tío, que él se volvió alcohólico por esta circunstancia, el desamor llegó. También dice, muchos de los temores que tienen son totalmente infundados, no tienen base alguna. Lo que está tratando Satanás es de llevarlos y de arrebatar esas vidas. Aquí nos dice, cuando Jezabel le mandó a decir a Elías, te voy a matar, él no manifestó los síntomas de una contaminación exterior, sino de una contaminación interior. El problema estaba en su propia desilusión, formada por sus pensamientos erróneos. Otro punto que tenemos es la persona desilusionada decide cuando ya no soportar más, pero esto es al decirle a Dios, tú no estás haciendo o escuchamos igual. Esto, como nosotros como conocedores de la palabra de Dios, ya no nos corresponde hablarle a Dios, tú no estás haciendo, porque sabemos que Él obra en nuestras vidas. Y dice la palabra que algunos tienen por tardada su obra, pero nosotros no. Tenemos el tercero, dice, las personas desilusionadas claman que no ha habido algún progreso en sus vidas. A mí este punto me remonta a años anteriores, cuando Giovanni me hablaba de la palabra de Dios y yo le decía, bueno, si tanto crees, aquí está esta situación, a ver, resuélvela,
resuélvela, a ver si tanto es lo que me estás diciendo. Pero porque había un velo en mí, puesto en mis ojos, para que yo no viera a través, para que no aceptara primeramente lo que es la palabra de Dios. La desilusión la podemos ver en alrededor en estos tiempos, aún en algún medicamento. Yo recuerdo cuando estábamos pasando la situación de Mateo, yo decía, este medicamento lo va a hacer, este medicamento, y cuando realmente llegó el día de tener el medicamento y no pasó nada, entonces yo realmente ahí descubrí que dónde deberían de estar puestos mis ojos, en la palabra de Dios, porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Y qué más para sus hijos? ¿Cuánto más para nosotros que estamos buscando de Él? Que sigamos constantes en la palabra de Dios, porque Él no desampara la obra de sus manos, dice la palabra, y es clara. Tenemos el siguiente punto, dice, las personas desilusionadas se dejan agotar por la tristeza. ¿Cuánto hemos escuchado aún en nuestras familiares de la depresión? Más aún, no irnos tan lejos, de 7 meses para acá, hemos sabido, yo en mi casa he tenido esta situación con algunos miembros de mi familia, que el desánimo, la depresión, que se sienten perseguidos. Pero yo he visto el poder de la palabra que se ha estado escuchando en mi hogar, que se ha estado escuchando en la vida de mi hermana, en la vida de mi madre, cosa que jamás nos hubiéramos imaginado, cosa que si este tiempo no hubiera ocurrido, jamás hubiera pasado en mi hogar. Y yo creo que la palabra de Dios sigue aumentando en la vida de mis hermanas, en la vida de mi madre. Y yo creo que para nuestros jovencitos, para nuestros hijos, yo como padre recuerdo, como madre ahora recuerdo que cuando yo tenía 15 años yo decía, no, yo cuando tenga mis hijos los voy a dejar hacer lo que quieran. Todo lo que para mí estaba prohibido lo voy a dejar hacer. Pero hoy que soy madre, ninguna de esas cosas he dejado hacer a mis hijos. Y le digo a ella, cuando tengas tus hijos tú verás si los dejas, pero yo, como tú eres mi hija, no vas a hacer ciertos permisos o ciertas actividades que yo hoy en día puedo decir, no, tenían razón mis papás que no me dejaron hacer esto. Hablemos de tatuajes o un sinfín de cosas. Y yo creo que es algo tan importante que ahorita nuestros jóvenes, nuestros niños estén afirmados en la palabra de Dios, que esa expectativa sea con Él, porque sabemos que en Él no hay variación. Su palabra es fiel, él no miente, Él es verdadero. Nosotros como papás podemos llegar a tomar decisiones equivocadas que pasan a afectar a nuestros hijos, pero si nosotros estamos llevando la palabra y creciendo y creyendo que ellos están teniendo ese corazón firme en la palabra de Dios, ninguna a un comentario hará moverse ese corazón. Yo recuerdo que cuando yo le dije a mi papá, oye, ¿sabes que yo quiero ser maestra de preescolar? Yo recuerdo que él me dijo, maestra, no, esos no ganan mucho dinero. Y yo me dejé llevar por ese comentario. Y yo dije, no, pues mejor ya no hago nada. y ya no estudié eso, ya no quise seguir por ese camino. Ya después me tocó cuidar a los chiquitos de un kinder, pero dije, no, tenía razón, mejor no. pero realmente es enfocar nuestro corazón en Él, en Dios. Ahora que yo tengo esta oportunidad de estarlo leyendo cada noche, las transmisiones de oración primeramente son para nuestro propio espíritu,
para las personas que se unen a través de nosotros estando orando unos por otros, es para estarnos avivando en todo momento. Yo cuando decidí empezar la vida cristiana, lo primero que dije, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia, pero no voy a ver al pastor como algo tan grande, porque es una persona y puede hacer algo y no me va a gustar. Y también de sus hijos. No, yo no voy a... Y eso te va alejando. Eso no permite que tú sirvas en dado momento, cuando tú ya te vas predestinando a que va a pasar algo. Y yo doy gracias a Dios que en ese tiempo, cuando ocurrió lo de mi papá, yo escuchaba por todos lados, no, todos los hombres son iguales. Si realmente Dios no hubiera protegido mi corazón, aun si yo saberlo, la historia de mi matrimonio jamás se hubiera contado. Y realmente es algo por lo cual yo en este tiempo puedo agradecer, porque Él es el que sana los corazones. Él tiene ese poder de traer una nueva vida a nosotros. Y realmente que estar buscando la palabra de Dios, esos planes que tiene. Él es claro cuando dice que Él no desampara la obra de sus manos. Él no desampara en ningún momento nuestros corazones, porque Él tiene planes de bien. Y es aquí cuando la desilusión viene en contra de esos planes, y no debemos de estar... darle chance al enemigo en ningún segundo, en ningún momento de que él tome debilidades que podemos ver nosotros o sentir nosotros, porque puede entrar ahí con una idea, con un pensamiento. Y yo creo que si alguna persona en este momento está pasando por esta situación de desánimo, que tenemos la mejor arma, que es la palabra de Dios, es el escudo de la fe. Yo comentaba con doña Blanquita de un versículo que es que, bueno, ahorita no, ya lo perdí, que dice que no debemos de ser como las olas del mar, que van y vienen en nuestro ánimo, sino ser constantes en la palabra, sino ser como Dios quiere, exacto, ser fluctuantes en la palabra. No, hoy ¿qué nos queda? De Él viene la sabiduría, pedir primeramente ante cualquier situación, ante cualquier decisión que vayamos a tomar, ponerlos en las manos de Él. Así es, pues el desánimo puede traerte muchas, como ya le hemos explicado, a través de la vida de Elías, a través de nuestras vidas. Tú puedes ver cómo el enemigo puede obrar, cómo puede traer esas penalidades, ¿no? Pero no es el punto aquí, no es el punto a enfrascarnos en esa situación. Gracias por la bendita palabra de Dios que nos instruye, nos enseña a cómo afrontar esta situación. Y vemos que a veces nos podemos sentir como que justificados, ¿no?, por una situación así. Podemos llegar a pensar, no, pues es que mi vida es así, yo sufrí mucho, yo tengo derecho a sentirme así, como lo hizo el profeta Elías, ¿no?, cuando le dijo el Señor, ¿qué haces aquí? Y entonces Elías le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí vimos a un Elías que se justifica el hecho de que se esté escondiendo, de que pueda tener ese sentimiento de desilusión, ¿no? Y a veces en nuestras vidas también nos ha pasado, ¿no? Querer justificar nuestras acciones. A lo mejor puede ser tu esposa, ¿no? Puede ser tu esposa, no, pues es que yo tengo derecho de sentirme así porque ella es así también conmigo. O por el trabajo. No, es que pues mi jefe es así, pues yo también tengo derecho de ponerme así porque no es justo que él sea así conmigo, ¿no? Nos empezamos a justificar
De tal manera buscamos tantas justificaciones para sentir esos sentimientos, ¿no? Y en los jóvenes también, a lo mejor con sus padres, llegan a justificarse, no es que mi papá no entiende, es que no sabe lo que yo quiero. Puede haber tantas justificaciones que el enemigo empieza a meterse por ahí, y cuando uno le empieza a dar lugar al enemigo, a esas circunstancias, a esos pensamientos, pues tú has visto que como fue en el caso de Elías, se aprovechó el miedo, la desilusión se aprovechó en su vida para salir corriendo. Pero en estos momentos vamos a cambiar esa manera de pensar. Debemos renovaos, dice, con la palabra, que estemos renovándonos constantemente con la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar escudriñando, estar leyendo su palabra. Tenemos que estar renovándonos con la palabra de Dios. Y vamos a ver por favor lo que dice Lucas 22:39. Me acompañan a Lucas capítulo 22. Del 39 al 45 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más incesantemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo no reclamando, reprochando a su Padre por lo que iba a pasar. Él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieras. Ahí no vemos a un Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo renegando de lo que le iba a pasar. Él estaba dispuesto a sufrir todo lo que iba a sufrir, los latigazos, a cargar esa cruz, a ser crucificado con esos clavos. Él estaba dispuesto, pero ¿por qué? Primeramente porque se hizo la voluntad de Dios, no la voluntad que él quería. Y también, como dice en Lucas 22:44, estando en agonía oraba más incesantemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su agonía tan grande. ¿Qué tan grande era su agonía? Que caía sudor de sangre, gotas de sangre. Y a veces nosotros no podemos aguantar una circunstancia, una pequeña situación, ¿no? A veces nos pasa, vemos que unos síntomas de alguna situación, ¿no? Y empezamos a clamar a Dios y: Señor, tú eres mi sanador. Tú eres el que rescata del hoyo mi vida. Y Dios en su infinita misericordia nos saca, nos sana a través de su palabra. Y al otro día vienen otros síntomas y ya estamos otra vez afligidos. ¿Qué pasa? No puede ser así. Tenemos que estar fortalecidos en la palabra de Dios, confiando en sus promesas, creyendo, así como lo hizo el Señor Jesucristo, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y también vamos a Mateo 11:28. Que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, venimos a traer descanso a nuestras vidas. Él es el que nos da esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza. Pero primeramente tenemos que rendirnos a Él, toda nuestra vida totalmente a Él. A veces puede que no comprendas
qué tanto significado tiene esto. Tú que me escuchas a través de las redes sociales, puede que no entiendas qué tan poderoso es el amor de Dios, qué tan poderoso es el poder redentor de Jesucristo, que puede transformar tu vida, cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, como dice su palabra. Yo no lo entendía al algún principio, yo decía, ¿cómo es posible que Él va a cambiar eso en mí? No es posible sin ninguna terapia psicológica, algún medicamento. Yo no lo podía concebir en mi mente racional, pero no es para analizarlo, es simplemente confiar en Él, como dice su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Esa palabra se ha hecho real en mi vida, se ha hecho real en mi familia. Él nos da ese descanso, esa paz, esa tranquilidad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la promesa de Dios para ti. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y debemos cambiar esa manera de pensar, en esa desilusión en la palabra de Dios y en sus promesas. Estas promesas tan... en los momentos donde yo me sentía más afligido, en los momentos donde yo sentía la muerte, al empezar a escuchar la palabra de Dios, decía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni poder, sino de poder, amor y dominio propio. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En un principio no comprendía totalmente esa palabra, pero yo me agarré de esas promesas y decía que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y realmente es sentir la muerte cuando estás en esa desilusión, en esa depresión. Realmente sientes que te estás muriendo. Pero cuando vino esta palabra a mi vida, esa palabra me levantó y me sacó de esa circunstancia. Ahora te lo puedo decir así de fácil, pero en ese momento fueron días muy duros, muy oscuros en mi vida, donde no había un panorama abierto, una luz, era todo oscuridad. Y eso es lo que hace la desilusión, viene a traerte ese panorama oscuro en tu vida. Puedes ver los milagros de Dios manifestándose en los demás, en tu iglesia aún, pero si tú estás enfrascado en esa desilusión no los vas a poder ver, porque tú en tu corazón no puedes ver más allá de lo que de tus circunstancias o esa desilusión está provocando en ti. Y yo te animo en esta hora que aprendamos más de la palabra de Dios, que aprendamos un poco más de Elías, y esto que hemos compartido con ustedes ha sido de mucha enseñanza para nosotros, y yo creo que también para ti que me escuchas, y queremos que sigues creciendo en la vida cristiana, edificándote en la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a orar, mi esposa y yo, por ti que estás a lo mejor en esta circunstancia, que Dios rescate del hoyo tu vida, como dice la palabra en el libro de los Salmos 103. Señor, en esta hora te pedimos, Padre Celestial, oramos, Padre Santo, por cada persona que está en esta situación, Señor. Creemos, Señor, como dice el Salmo 103, que tú eres el que rescata del hoyo de nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordias, Padre Celestial. Creemos, Señor, que tú puedes obrar ese nuevo nacimiento en la vida de las personas que están allá, Señor, escuchándonos, que tú puedes transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Tú puedes transformar sus vidas, tú puedes transformar esa tristeza en gozo, como lo has hecho, Señor, en nuestras vidas. Tú puedes transformar esa tristeza en gozo, Padre Celestial. Yo creo, Señor, que estas personas pueden rendir sus vidas ante ti, Señor, y como dice tu palabra, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar.
Creemos, Señor, que estas personas vienen a ti, sí, Señor, y Padre tú le Santo. das ese descanso a sus nuestros almas. hijos, Señor, Así a es, todos Padre nuestros, Santo, oh tú Padre, le das ese familiares que han descanso estado, oh a sus Señor, almas, en Señor, a esa esos situación jóvenes, de esos jovencitos, desilusión, aún donde quiera que mayores, estén oh pasando Padre, de circunstancias amargura, de toda muerte, raíz de de amargura desilusión. es quitado Creemos en que el tú nombre lo poderoso de rescatas Jesús, de Señor. esa situación, Así es, Padre Señor, porque Santo. tú eres, Señor, el Oramos en este Dios tiempo de a milagros ti, y Señor, maravillas, porque Señor. creemos en tu palabra. En Oh, Números bendito 23, Padre, como 19 dice el nos libro de dice, los Salmos, Dios no es ¿por hombre qué para te que abates, mienta, ni hijo alma de hombre mía? para que se arrepienta. Él ¿Por dijo qué te y Él abates, hará. alma mía? Lo creemos en este tiempo, que es tiempo ¿Por qué te perfecto turbas dentro de mí? hablar tu Espera en palabra, Dios, oh porque Señor. aún he de alabarte. es. Salvación mía y Dios mío, tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra salvación, Padre, y te damos gracias en esta sí, hora, Señor. Padre. Job 11:13 dice, si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna inequidad hubieres en tu mano y le echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro Padre, limpio de en nombre de mancha Jesús. y serás fuerte y nada Así temerás es, Señor. y olvidarás tu miseria Así o te es, acordarás de ella como de aguas que Así es, pasaron. Señor. La vida te No será te más clara acordarás. que el mediodía y aunque escureciese será como la Así es. mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no Así habrá es, quien Señor. te espante. Y muchos Así es, suplicarán tu Señor. favor, dice la palabra de Dios. Así es, en el nombre de Jesús.